unas preguntas como para entrar en calor. La primera es, ¿qué letra es la que más se repite en el idioma español? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se llamaba el primer video subido a YouTube? Ya puedes comenzar. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco sobre el aprendizaje. Como dijo, soy licenciada en psicopedagogía. Justo es la materia que estudio, el aprendizaje. Vamos a ver un poco qué es el aprendizaje, las diferentes formas de aprender, relacionándolo siempre desde la epilepsia. Al final, y a modo de cierre, vamos a ver también unas cuantas sugerencias o técnicas de estudio que nos pueden servir. Estar haciendo una pequeña definición de qué es el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso constante que se da a lo largo de toda la vida, no es estático, está en crecimiento constante y es el que permite que nos desarrollemos a lo largo de la vida. Si no tenemos aprendizaje, no podemos desarrollarnos, no podemos decidir hoy no quiero aprender. Nuestro cerebro está aprendiendo todos los días y con cada acción que tenemos. Cuando hablamos del proceso del aprendizaje, podemos dividirlo en tres momentos grandes. En el primer momento, se ve la asimilación de toda la información, como la información que está en nuestro medio, lo que nos rodea, llega a nosotros y nosotros los percibimos a través de nuestros sentidos. Nosotros podemos como integrarlos y apropiarnos de esto, de las actitudes de las personas, de los conocimientos que se nos aproximan, de las interacciones, de absolutamente todo lo que nos rodea. Lo percibimos, lo integramos, nos lo apropiamos y lo mandamos al cerebro. En el cerebro es donde se analiza y esta información nueva que estamos adquiriendo se asocia con información interna, con aprendizajes que ya teníamos antes. Y es ahí cuando la abstraemos y la clasificamos. Entonces, es así como el cerebro se va formando y los aprendizajes van cada vez cambiando e incrementándose. Gracias a este proceso del que estamos hablando, es que nosotros logramos movernos de un desarrollo potencial al desarrollo real, porque cada vez vamos logrando un desarrollo mayor, ir más allá. Es así como se da esta adquisición de conocimientos, habilidades o conducta. Todo esto, este proceso, se puede dar gracias a la cognición. La cognición es el trabajo integrado de todas las funciones neuropsicológicas. Es un conjunto de herramientas y de funciones que nos permiten tener todo este proceso, que nos permiten justamente sentir lo que está a nuestro alrededor, captar todo lo que está en nuestro entorno, internalizarlo y convertirlo en un aprendizaje. Entonces, una de las cuantas funciones cognitivas son la agnosia, que es justamente esto que decía, la percepción y los sentidos, cómo nosotros percibimos el contexto. Está el lenguaje, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, que son las que nos permiten enfrentarnos a problemas y resolverlos. Dentro de esas se puede encontrar la planificación, la organización, entre otras. Otras funciones cognitivas que también son importantes son la velocidad de procesamiento, que es la velocidad con la que viaja nuestra información de un lado al otro, la velocidad en la que hacemos las conexiones. Después está la cognición social, que es justamente que aprendemos con la interacción con nuestros pares. Está la praxis y están las habilidades visoespaciales, que son las que nos permiten centrarnos y poder trabajar desde lo que vemos y nuestra praxis. Las funciones cognitivas que ven aquí marcadas en blanco son las funciones cognitivas que por muchos estudios se ha visto que se ven más afectadas en las personas con epilepsia. Podemos ver que aproximadamente el 40% de las personas con epilepsia muestran tener dificultades en la atención y que aproximadamente el 34% de las personas con epilepsia tienen diagnóstico de algún trastorno específico del aprendizaje. Al aprender hay que saber que no se incorporan los conocimientos como en un juego de Lego. No es llega esta nueva información y se arma un bloquecito. El cerebro tiene esta característica maravillosa que se llama plasticidad cerebral, que es justamente lo que dice su nombre. Se la compara mucho a una plastilina o una masa, porque llega este nuevo saber, llega este nuevo conocimiento y no es algo que se suma, sino que es algo que se une a esta masa y tiene la propiedad de cambiar, cambia entera. Entonces todos los días nuestro cerebro está en un constante cambio y crecimiento, está en un constante desarrollo, a comparación de la mayoría de los órganos con los que nacemos, que cuando nacemos ya están desarrollados o terminan de desarrollarse. El cerebro está en un constante cambio siempre, justamente por esta
supuesta plasticidad cerebral. Es así como el aprender es armar y construir cada vez más el cerebro. Este término de la plasticidad cerebral es fundamental y hay que tenerla en cuenta siempre que se habla de aprendizaje. A partir de todos estos conocimientos y que ya sabemos cuáles son las funciones cognitivas, más o menos cómo aprendemos, es importante saber el aprender no se limita al colegio, no se limita a las instituciones educativas o al periodo escolar. Nosotros podemos aprender de diferentes maneras y existen dos formas de aprendizaje: el aprendizaje formal y el aprendizaje no formal. Justamente el aprendizaje formal es el que nos permite adquirir estos contenidos vinculados al contexto social y cultural dentro del marco de la educación formal y de una manera estructurada. ¿Esto qué quiere decir? Que son contenidos ya estructurados, contenidos preparados que nos sirven en la vida cotidiana. Son contenidos que sí aprendemos y son útiles, pero no nos limitamos a esos contenidos. Son contenidos que pueden ser facilitados por maestros, por alguien mayor, por alguien que nos instruye. Mientras que el aprendizaje no formal es el aprendizaje que tenemos a lo largo de nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos. En el aprendizaje no formal es en el cual podemos adquirir estos conocimientos y procedimientos que nos permiten resolver los problemas cotidianos. Entonces, tú sabes que a las 12 del mediodía te puedes quemar la cara y tienes que ponerte bloqueador, no porque te lo enseñen en el colegio, sino porque ya te quemaste antes la cara y tuviste que aprender que te tienes que poner bloqueador. Eso sería parte del aprendizaje no formal. Al momento de aprender, hay que ser consciente y saber que como todos en este mundo tenemos fortalezas y debilidades. Y a veces se pueden presentar dificultades de aprendizaje. Estas dificultades de aprendizaje no son impedimentos. Pueden ser unas pequeñas barreras, pero eso no delimita. Estas dificultades de aprendizaje son justamente las dificultades que te pueden obstaculizar al momento de asimilar la información que te está llegando. Pueden venir acompañadas de muchas emociones, en su gran mayoría, porque justamente el ser humano es un ser íntegro y todo lo que le pasa tiene una combinación y un lado emocional también. Pueden darse estas dificultades de aprendizaje por causas genéticas o ambientales. Y es importante saber, justamente por lo que mencionábamos antes, que el cerebro es único y se va formando de manera diferente en cada persona. Entonces, las dificultades de aprendizaje no son siempre las mismas. Si bien contamos con nuestras funciones cognitivas, que son en las que podemos tener una que otra dificultad y por eso tener estas dificultades de aprendizaje, no van a ser como escrito en un manual, que tengo dificultades en esto, todo el mundo tiene así. No, las dificultades de aprendizaje son diferentes, hay de muchos tipos diferentes y se manifiestan de manera diferente en todas las personas. Estas dificultades de aprendizaje pueden perdurar o no en el tiempo. Siempre se puede trabajar con ellas, justamente porque el cerebro es tan maleable y tan como cambiante, es que se puede trabajar sin ningún problema. Lo que sí es importante saber es que dificultad de aprendizaje no es sinónimo de trastorno específico de aprendizaje. Los trastornos específicos de aprendizaje son aquellos como la dislexia, la discalculia, la disgrafía, el trastorno de aprendizaje no verbal, entre otros. Entonces, no es que si tienes una dificultad, directamente tengo dislexia. No es así. Igual, como habíamos dicho antes, aproximadamente el 34% de las personas con epilepsia tienen algún trastorno específico del aprendizaje, así que la comorbilidad es alta. Y también es importante por eso hablar de este tema del aprendizaje. Otro concepto que tenemos que tener muy claro al momento de hablar del aprendizaje es la importancia del autoconocimiento. Ya de por sí, hablando en el ámbito de la epilepsia, hablando de epilepsia, sabemos que el autoconocimiento es fundamental. Uno aprende a cuidarse a uno mismo, a escuchar a tu cuerpo, a saber qué cosas te hacen bien, qué cosas te hacen mal.
Y como siempre dicen, como en la epilepsia hay mucho como prueba y error, que tú vas probando, tienes una crisis por tomar café y dijiste, aprendí que café no. Entonces, justamente ese autoconocimiento nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida en todo lo que hacemos. En el momento que hablamos de funciones cognitivas, le podamos dar el nombre metacognición. La metacognición, justamente esto, el conocimiento que una persona tiene sobre cualquier cosa relativa a ellos, y también la capacidad de mirar hacia atrás y revisar cómo resolvemos nuestros problemas. A partir de eso es que podemos ver cuáles fueron nuestros aciertos, cuáles fueron nuestros errores para no volvernos a tropezar con la misma piedra, poder decir como, vi que en esta situación me sentí tal, vi que en esta situación me sentí de esta otra manera. Sé que esto puedo cambiar, sé que puedo repetir esto que fue exitoso en otra oportunidad. Entonces, este autoconocimiento también mide y también es relativo a el aspecto emocional del aprendizaje. Entonces, yo no estoy pudiendo aprender esto, lo que me crea mucha frustración. Eso también es autoconocimiento, eso también es parte de la metacognición. Entender y saber qué es lo que me pasó, poder mirar hacia atrás. Esto es lo que nos va a permitir conocer nuestras fortalezas y debilidades y a partir de ellas poder mejorar, a partir de ellas poder crecer y desarrollarnos. Porque si uno no conoce, es justamente lo mismo que pasa al hablar de la epilepsia. Si uno no conoce qué es lo que le está pasando a él, no va a poder moverse de ahí. Entonces es justamente lo mismo con el aprendizaje. Es importante que sepamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades y que podamos tener ese nivel de autoconocimiento y saber que a partir de nuestras debilidades es de donde podemos desarrollarnos y crecer. Esta frase me parece fundamental que dice, quien dice y piensa que no puede aprender, no va a aprender, porque justamente es ahí cuando uno se condiciona. Entonces, ahí es cuando entra el aprendizaje en diversidad. Una vez que conocemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, que conocemos que todos tenemos un perfil cognitivo diferente, que nuestro cerebro se arma de manera diferente, como dos personas que han crecido con los mismos padres, en la misma casa, han ido al mismo colegio, piensan completamente diferente. Justamente por eso, porque cada uno tiene un perfil cognitivo diferente, tiene un punto de vista, una mirada diferente, una manera diferente de percibir tu entorno, una manera diferente de relacionarte con los demás, con tus pares, y una manera diferente de regular tus emociones, de poder percibir la intensidad con las que las sientes. Entonces, justamente esto es lo que abre el diálogo en el aprendizaje y nos permite buscar un aprendizaje en diversidad, dándole el poder a la neurodiversidad, que todos la tenemos, sabiendo que todos tenemos capacidades diferentes. Al hablar de aprendizaje en diversidad, es donde surgen estos dos conceptos que tienden a usarse como sinónimos, pero son muy diferentes, que son la inclusión y la integración. La inclusión es la que habla justamente de que cuando una persona tiene una discapacidad, en realidad no es la persona la que está discapacitada, sino que el entorno es el que tiene la discapacidad y no se puede adaptar a la persona. Justamente por esto, todos somos diferentes. Todos tenemos nuestras necesidades. Entonces, el entorno es el que puede estar en un constante cambio, en un constante como crecimiento, porque lo que me va a servir a mí probablemente le sirva a 3 chicos más, a 3 personas más que necesitan lo mismo que yo. Mientras que la integración es el que es esta concepción de agarrar a la persona que tiene la dificultad y sí, integrarla en la sociedad, pero la persona tiene que cambiar, la persona tiene que tener como estas sus facilitaciones, pero está inmersa en la sociedad. Justamente es por eso que la normalización, lo que se intenta hacer no solo con las personas con problemas de aprendizaje, sino las personas con epilepsia, porque se habla tanto del tema, justamente porque se busca normalizar y llegar a esta inclusión que cada vez está más cerca y se puede ver.
Entonces, hay dos conceptos sumamente importantes al hablar del aprendizaje en diversidad. Hay dos conceptos súper importantes que hay que tener al momento de hablar del aprendizaje, de fomentar el aprendizaje. El primer concepto es el del marco mental. El marco mental es justamente el encuadre, el conjunto de creencias que nosotros tenemos, concepciones que tenemos nosotros, puede ser sobre nosotros mismos, sobre otra persona en relación al aprendizaje. Existen dos maneras dos marcos mentales diferentes. El primero es el marco mental rígido y el segundo el marco mental flexible. Cuando una persona tiene un marco mental rígido, se puede dar como este condicionamiento que decíamos antes, que tú directamente pones un techo. Entonces dices, esta persona no va a poder aprender más que, yo qué sé, el abecedario. Y pasa muchas veces. Y yo creo que a muchas personas nos ha pasado, que te dicen como, teniendo epilepsia, no vas a poder estudiar medicina, no vas a poder pasar de tercer año porque ya no vas a poder dormir. Y ahí tienes que dormir. Ese es un marco mental rígido, porque de entrada te están poniendo un techo. Entonces ahí, ¿qué es lo que fomenta el aprendizaje? Yo, siendo una persona que sabe que me están poniendo ese techo, digo, solo voy a llegar a eso, entonces me conformo. Entonces yo siento que no voy a poder más. Mientras que el siguiente, el otro marco mental, es el marco mental flexible, que también habla de las dificultades que tiene una persona, pero en vez de encasillar y poner un techo, trabaja a partir de ellas, de las mismas dificultades. Entonces, ¿cuál es el pensamiento en el marco mental flexible? Yo tengo esta dificultad, que es mi base. Ok, ¿qué voy a hacer a partir de esto? Conociendo esta mi debilidad, conociendo que esta es mi dificultad, voy a trabajar sobre esta y voy a desarrollarme, voy a aprender cosas nuevas. Y surgirá otra dificultad. Muy bien, hasta ahí construyo un piso. Ahí comienza otro piso a partir de esta nueva dificultad. Pero eso no me limita, porque yo puedo seguir creciendo. Y es así como se van construyendo cada vez más pisos, partiendo de las dificultades, porque esas son las que terminan volviéndose en nuestros pisos estables para seguir construyéndonos. El segundo concepto importante al hablar del aprendizaje es el aprendizaje visible. Es justamente hacer visible lo invisible. Esto quiere decir tener en cuenta y saber que lo que yo pienso que es obvio para mí, para las otras personas no lo va a ser. Nunca. Justamente por la neurodiversidad que existe, por las diferentes miradas que existen. Como cada persona tiene una manera diferente de ver la realidad, no quiere decir que la realidad de Juanita está mal y la mía está bien. Su realidad está bien, la mía está bien. Vemos de manera diferente el mundo y eso es lo que hace que el mundo sea tan diverso y tan hermoso. Entonces, es importante hacer visible esto, entender que no todas las personas van a tener nuestro mismo punto de vista o van a comprender las mismas cosas que nosotros. Este concepto del aprendizaje visible está íntimamente relacionado con el marco mental y la metacognición, que hablamos ya anteriormente. Dentro de hacer el aprendizaje visible, se habla de dos conceptos que lo integran, que son sumamente importantes. En primer lugar están los andamiajes. Los andamiajes son estas herramientas que nos permiten desarrollarnos. Volviendo al ejemplo del marco mental flexible, de la construcción de los pisos. Nosotros pensamos, sí podemos, nadie dice que si tienes una dificultad no vas a poder conseguir tus metas, no vas a poder aprender, nadie dice. Entonces, para construir mi piso, yo sé que voy a poder poner un clavo en una madera, golpeando con una piedra, golpeando con mi mano. Sí, lo voy a lograr, nadie dice que no. Pero este andamiaje es lo que simbolizaría un martillo. Es esta facilitación, es esta ayuda que podemos tener para poder superar esta barrera que son las dificultades de aprendizaje. Entonces, yo sé que puedo construir. Yo sé que si golpeo con fuerza con mi mano, voy a meter el clavo.
pero me están dando un martillo. Puedo aceptarlo y puedo a partir de eso construir sin lastimarme. Este andamiaje, estas facilitaciones, muchas veces son brindadas por los mismos profesionales, sean psicopedagogos, sean maestros, sean psicólogos educativos, pero también la vida, o sea, a lo largo de la vida, uno los va creando. Y si es que no puede encontrarlos, muchas veces, si estamos hablando de niños que tienen problemas de aprendizaje, los papás pueden ayudar y ayudar a conseguir estos andamiajes. También hablando de los andamiajes y de las ayudas, se puede hacer como una comparación a lo que tiende a pasar en cuanto a la epilepsia. Muchas veces, y hay muchas historias de personas que me han dicho, yo no tomo mis pastillas porque me recuerdan que estoy enferma y me siento incapaz. Entonces, justamente, ahí estas personas no están agarrando el andamiaje. Nadie dice que no puedes construir. Tus pastillas son un martillo. Puedes agarrarlo. No te está incapacitando, no te está debilitando. Es una herramienta que te va a ayudar. Entonces, muchas veces es importante saber cómo aceptar y utilizar estos andamiajes que son los que nos van a permitir crecer. El segundo concepto importante es el feedback, pero un feedback positivo. Esta es una retroalimentación constante, que todas las personas al momento de aprender necesitan, justamente para hacer esto de visible lo invisible, nos permite valorar qué es lo que se está haciendo, nos permite tener como una vista a cómo está resultando nuestro esfuerzo. No necesariamente necesitamos que alguien nos diga como, lo estás haciendo súper, eres un ganador. Tú te lo puedes decir y decir como, Kiana, estás haciendo esto bien, muy bien. No está mal hablarse a uno mismo de vez en cuando. Si eres una persona que está acompañando, un padre o un acompañante, un tutor, tampoco está mal que ayudes a esta persona dándole este feedback para que la persona pueda saber y tener como una valoración de lo que está haciendo, como, sí estoy viendo esto, estoy viendo este logro en mí. Y a veces nos cuesta verlo. Entonces, si tú puedes ser esa persona que le dice como, mira, estás haciendo esto, lo estoy viendo, lo estoy notando. Entonces eso es como súper valioso. Al momento de dar como este apoyo, esta ayuda a un niño que está teniendo algún problema en el aprendizaje, alguna persona, la persona acompañante puede dar este feedback diciéndole como, valoro lo que estás logrando, veo esto. Y hay cosas importantes que puedes hacer con este feedback. En primer lugar, es sumamente fundamental poder anticipar la dificultad de la tarea que se le viene a la persona. Siempre un feedback positivo. Tú puedes decir como, bueno, este trabajo que viene va a ser un poco difícil, pero yo sé que eres un capísimo y lo vas a lograr. Ahí está lo positivo, pero ya estás anticipando a esta persona qué es lo que se viene. Después, vamos a hacer visible lo invisible. ¿Cuáles son los puntos que vamos a seguir para llegar a esto? No asumir que están claros. Los vamos a decir, vamos a armar juntos. Vamos a hacer que todo lo que está aquí se vea, para que tú y yo veamos lo que vamos a hacer. No asumir que todo está como obvio. Entonces, el andamiaje y el feedback son sumamente fundamentales para el aprendizaje. Teniendo hablados todos estos temas, es que podemos tocar lo que es la estimulación o rehabilitación cognitiva. No necesariamente se necesita tener un deterioro cognitivo o se necesita tener un déficit cognitivo para estimularlo. Las funciones cognitivas se estimulan de manera cotidiana y las podemos estimular con pequeñas actividades todo el tiempo. Las funciones cognitivas son estas que son las responsables de procesar la información y se pueden hacer diferentes tareas, o sea, pequeñitas que nos van a ayudar a estimularlas, como las actividades de estimulación mental, que serían los sudokus, las sopas de letras, los juegos de mesa, que nos permiten también aprender un poco los juegos reglados,
a establecer relaciones con nuestros pares, poder como aprender un poco lo que es la cognición social, hacer las manualidades, nuestros gustos, las actividades de reminiscencia. Eso quiere decir la capacidad, que esto también hay que estimular y es sumamente importante, la capacidad de recordar lo que hemos aprendido, porque eso también está dentro del aprendizaje. Cuando nosotros adquirimos este nuevo conocimiento, cuando llega al cerebro es comparado y es comparado y como que se incorpora a antiguos conocimientos. Y si no tenemos la capacidad de recordar, o sea, poder recordar los conocimientos que tenemos, no vamos a poder adquirir nuevos de la manera que nos gustaría. Es por eso que también es importante estimular esta capacidad de recordar. Sentarte con una persona a decir, ay, sí, ¿te acuerdas que fuimos el domingo a la playa? Sí, y pedimos esta paleta. Ah, sí, tú pediste de, yo qué sé, chocolate. Eso te está ayudando ya de entrada a estimular esto. Entonces son pequeñas actividades, pequeñas cosas diferentes que puedes hacer que te van a ayudar a estimular tu cerebro. Como dice aquí, que es el apoyo que va a permitir el mantenimiento de la independencia de las personas. Ya hablando en el caso de una persona que tenga alguna dificultad, una persona que quiera como que necesite este apoyo, esta estimulación, el mantenerte estimulado es lo que te va a permitir tener esta independencia. Pero es importante nuevamente recordar lo del marco mental. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nos encontramos frente a personas que tienen alguna dificultad, ya vienen con este techo y dicen, ¿para qué voy a estimular si no lo voy a lograr? Entonces, es justamente lo que hablábamos con Claudio en la mañana. Yo le decía, una persona que no puede, que sabe que necesita ayuda para ponerse los zapatos. Es diferente ponerse un techo y decir, no me puedo poner mis zapatos, pónganme mis zapatos, a decir todos los días como, mira, miro, voy a ver, o, mira, hija, intentemos ponerte las medias hoy juntas. Ahí ya estás estimulando y de paso estás rompiendo ese techo. Entonces, es importante tener en cuenta que pequeñas actividades son las que nos van a permitir estimular nuestro cerebro, siempre Y, teniendo en cuenta, dime. y estas pequeñas actividades, entonces, Kiana, literalmente pueden actuar en forma casi terapéutica con nosotros. Sí, exactamente. Siempre a partir de nuestro autoconocimiento. Entonces, nosotros vamos a saber cuáles son nuestras dificultades. Nosotros vamos a saber justamente lo que te mencionaba esta mañana. Uno dice, como la típica que te dicen para estimular tu cerebro es lávate los dientes con la mano izquierda. Y es Y eso verdad, funciona. con Funciona eso estás realmente. estimulando. Sí, sí, es lo que uno aprende y justamente como el cerebro hace nuevas conexiones al adquirir nueva información, cuando ya tienes como el patrón de tu cerebro que te hace como lavarte los dientes con la mano derecha, es este patrón cerebral. Empiezas a lavarte un día con la izquierda, entonces ya no puede hacer este camino tu cerebro y hace este otro. Entonces ahí estás modificando tu cerebro, ahí entra la plasticidad. Y probablemente si sigues haciéndolo, vas a ir abriendo este nuevo camino que puede hacer que más adelante intentes escribir con la mano izquierda. No te saldrá lo mejor, pero ya vas a haber abierto este camino, ya vas a haber estimulado tu cerebro y darle la oportunidad de desarrollarse de otra manera. Ahora, yo sé que ha sido una charla un poco larga, puede haber sido un poco pesada, pero es sumamente interesante. Para evitar un poco de fatigas, que es lo que decíamos, vamos a hacer un pequeño descanso, una respiración. Voy a dejar de compartir la pantalla un rato
Antes de seguir, les voy a pedir a todos, yo me incluyo, para empezar otra vez a agilizar el cerebro, si se pueden levantar, dar una vuelta a su silla, hacer 2 sentadillas, sacudir la cabeza, algo que nos vuelva a activar corporalmente. Vamos a ver las respuestas, preguntas que hacíamos al principio. Voy a dar las respuestas correctas. A la pregunta que es ¿cuál es la letra que se repite más en el idioma español? La respuesta es la letra E. Y la pregunta, la segunda, la que decía ¿cuál es el título del primer video en YouTube? La respuesta es Yo en el zoológico. Son pequeños datos que está bueno aprenderlos. Ahora sí que ya hemos tenido nuestro tiempo de descanso, de respiración, hemos vuelto a activar nuestras neuronas. Vamos a seguir con la segunda parte, que ya no es tan larga. Teniendo todo esto como base, es que vamos a hablar justamente de estas, o sea, basándonos y girando en torno a estas 3 funciones cognitivas que mencioné al principio, que se veían más afectadas en las personas con epilepsia en su mayoría, que eran la atención, la memoria y la velocidad de procesamiento. Yo sé que en este taller probablemente hay estudiantes, hay papás de estudiantes que están queriendo saber como nuevas técnicas profesionales, que probablemente trabajan con algún chico que no directamente tenga epilepsia, pero tiene alguna dificultad de aprendizaje, y uno mismo tenga una dificultad de aprendizaje, siempre es bueno y nunca está de más aprender nuevas técnicas. Entonces, primero vamos a hablar de la atención. La atención es fundamental en el aprendizaje, ya que cuando uno le está prestando atención a un objeto, a un estímulo en específico que está a nuestro alrededor, es que podemos captarlo. Como yo decía al principio, el cerebro está en constante aprendizaje. Aunque no quieras, vas a aprender. Eso es verdad. Pero si tú le pones atención a algo, es probable que aprendas más de lo que ibas a aprender sin prestarle atención. Si no le prestas atención, vas a lograr aprender la mitad. Entonces es por eso que al momento de estudiar, la atención es fundamental. Hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta al momento de buscar una atención sostenida o tener una buena atención al momento de estudiar. En primer lugar está la higiene de sueño. Yo sé que hablando desde el punto de vista de las personas con epilepsia, el hablar de la higiene de sueño se repite una y otra vez, pero es justamente eso lo que hace que sea fundamental. ¿Por qué cuando te dicen que tienes epilepsia te dicen que mantengas una higiene de sueño, o sea, buena? Porque tu cerebro necesita ese descanso. Si no estás durmiendo, mantienes a tu cerebro tan activo que termina fatigándose, que no solo puede desencadenar en crisis, sino también que esta fatiga puede impactar en tu atención, en tu aprendizaje, porque tu cerebro está cansado, está agotado. Es por eso que es importante mantener una buena higiene de sueño. Otro punto importante, muchos profesionales aconsejan que hagas una pausa cada 45 minutos. Esto quiere decir mantener tu atención durante 45 minutos y hacer una pausa de 5 minutitos para que puedas respirar, justamente algo como lo que hicimos hace un rato, como volver a activar tu circulación, volver a refrescarte, como salir un poco de esto en lo que estás trabajando, respirar y volver a sentarte. Ahí es importante que tengamos en cuenta todo lo que hemos estado hablando antes. Esto de la importancia del autoconocimiento, conocer tus fortalezas y tus debilidades. Si yo soy una persona que tengo problemas, tengo dificultades en la atención y soy consciente y a conciencia digo, no puedo concentrarme más de 20 minutos. No hay que permitir que ese sea nuestro techo. Y en vez de tener un marco mental rígido que sea como, no voy a poder concentrarme más de 20 minutos, todo es un desastre, puedo decir, ok, me puedo concentrar 20 minutos, este es mi piso. De aquí parto hacia arriba. Entonces, hoy me concentraré 20 minutos. Mañana, 25. Pasado mañana, tal vez 30. Entonces, es justamente ahí donde se hace referencia a tener un marco mental flexible. Nunca, nunca, nunca hay que encasillarse ni limitarse. Luego, es importante cuidar la alimentación. Uno dice, ¿qué tiene que ver la atención con la alimentación? Bueno, tiene Eres lo mucho que que ver. comes. Exactamente.
Hay que tener dos cosas en cuenta. En primer lugar, si nosotros comemos mucho antes de estudiar, nuestro cerebro no va a poder estar concentrado y analizando todo lo que estamos aprendiendo, porque el mensaje que va a estar en su cabeza es digiere, 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 estómago, lanza tus jugos gástricos. Entonces, mucha atención no vamos a poder tener. Además que nos sienta pesado, nos puede dar sueño. Por otro lado, también hablando de la alimentación, hay que tener en cuenta que el estudio, el mantener esta atención, esta concentración, gasta energía. Entonces nosotros tenemos que saber que por más de que se recomienda no comer mucho antes de estudiar, podemos ser buenos con nuestro cuerpo y darnos pequeños como alimentos que nos den energía en estas pausas. Es importante saber que una galleta no es la energía que necesitamos, porque estos dulces, estas comidas, te suben el azúcar muy rápido, pero te lo bajan también muy rápido. Entonces tú estás buscando energía que se mantenga, que no sube y baje. También, ya hablando desde las técnicas que se recomienda como realizar para mantener una atención buena, es esto de hacer listados anticipando lo que vas a hacer y valorando tus logros. Ahí viene otra vez lo que estábamos hablando antes, hacer visible lo invisible. ¿Por qué? Porque si yo tengo un listado de cómo voy a estudiar, yo puedo hacer un cronograma de voy a estudiar 1 hora geografía, 2 horas historia y media hora matemáticas. Entonces yo sé que cuando estoy estudiando geografía, mi cerebro puede estar concentrado en geografía y no en tienes que estudiar historia, tienes que estudiar matemáticas y no has leído no sé qué, porque mi cerebro ya ha hecho visible esto y he podido hacer una estructura. También es importante y es sumamente, es como importante que tengamos en cuenta la motivación. Si nosotros no nos mantenemos motivados, no vamos a poder seguir aprendiendo. Y ahí es cuando hablo de valorar los logros. Porque si yo no tengo este feedback positivo, no sé que estoy, o sea, no hago consciente de mis logros, no voy a querer seguir estudiando. Se puede decir como, hiciste 2 ejercicios, muy bien, Kiana, así estamos bien. Eso te mantiene activado, eso te mantiene con esta motivación de seguir creciendo, porque sabes que estás haciendo algo y no que estás estático. Al hablar de la motivación también, hay que saber que existen dos tipos diferentes de motivación. Y esto hay que aprender a identificar. En primer lugar está la motivación intrínseca y está la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es esta que parte a partir de nosotros, lo que nos motiva interiormente, lo que me motiva a crecer como persona. Entonces yo puedo hacer cosas como estudiar 4 años psicopedagogía porque me apasiona, porque eso es lo que me hace feliz y es como yo quiero crecer. Pero también existen las motivaciones extrínsecas, que sería el dinero, los premios, los títulos. Muy bien. El problema es que el cerebro y el aprendizaje se mueven mucho más si tiene una motivación intrínseca. Y ahí es cuando entra la metacognición. Ahí es cuando entra el autoconocimiento. Yo puedo identificar cuáles son mis motivaciones. Yo puedo analizar y saber cuál es mi motivación para aprender esto. Y muchas veces nos va a costar, más que todo a los estudiantes de colegio, encontrar esta motivación. Y si uno no está logrando hacerlo y tú eres un papá o eres un acompañante, eres un profesor, puedes ayudar a este niño, a este adolescente, a que encuentre esa motivación. Todo, si lo analizas bien, tiene una motivación intrínseca. Entonces, yo pongo de ejemplo, estuve trabajando con un chico que él decía, yo quiero estudiar medicina, quiero salvar vidas, pero no me interesa historia, no quiero leer historia. Entonces no le importaba reprobar historia. Él no estaba encontrando su motivación, no tenía motivación para estudiar. Entonces ahí a uno le toca como ser ese guía. No puedes a una persona como decirle, esta es tu motivación. La persona tiene que encontrarla, no se la puedes como imponer. Entonces tú puedes ser esta guía. Y yo le dije, ok,
tú quieres salvar vidas, quieres estudiar medicina, ¿qué necesitas para estudiar medicina? Salir del colegio. Y para salir del colegio tienes que estudiar historia, tienes que pasar tus exámenes. Y ahí este chico encontró su motivación intrínseca, que era estudiar medicina y salvar vidas. Entonces, justamente eso es lo que se necesita a veces, un poco de reflexión en la que nosotros podemos ayudar, podemos ser guías de las personas que estamos ayudando, algún chico que tenga problemas en la atención, dificultades en la atención, que no está pudiendo encontrar esta motivación. Si tú estás trabajando con esa persona y puedes ser esta guía, esta compañía, puedes hacerlo. Después, hay que aprender a identificar cuáles son nuestros distractores. Existen dos tipos diferentes de distractores, los distractores internos y externos. Cuando hablamos de los distractores internos, hacemos referencia a justamente todo lo que es emocional. Si yo estoy pasando por un mal momento, si tengo como malas emociones, mismo si yo me siento incapaz y estoy como teniendo estos problemas internos, eso puede ser un distractor y puede estar afectando en mi atención. Pero también es importante poder identificar los distractores externos, que es todo lo que está a nuestro alrededor, lo que nos rodea. Entonces, estos distractores externos pueden ser los sonidos fuertes, pueden ser auditivos, puede ser el pajarito que pasa volando, la mosca que está como parada en la ventana. Entonces, ahí entra otra vez el autoconocimiento y la necesidad de esta metacognición. Yo sé que los sonidos fuertes me distraen. ¿Qué puedo hacer al respecto? Metacognición. ¿Cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a cambiar esto? Voy a saber que si voy a estudiar y necesito atender, me voy a buscar un lugar que tal vez no sea tan ruidoso. Entonces ahí puedo irme a una biblioteca. Si yo me doy cuenta que lo que me está como dificultando la atención son los distractores visuales, puedo conseguir un cuarto, un escritorio que no tenga cosas colgadas. Entonces es importante poder identificar esto. Y por último, se recomienda y es sumamente importante tener en cuenta la necesidad de una relajación. Después de toda esta atención que estás haciendo, de todo este esfuerzo que estás haciendo, también necesitas ese feedback positivo, decir como, ok, Diana, a conciencia has estado estudiando, has hecho esto, 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 es momento de darme un respiro, como tengo que darle esta paz también a mi cerebro, hacer algo que me gusta. Si yo sé que a conciencia he estado toda la tarde estudiando, al final del día ver un capítulo de mi serie, como estas cosas importantes para mantener también la motivación, porque si nunca tengo un descanso, ¿qué es lo que me motiva? Pasando a la memoria. Cuando hablamos de la memoria, sabemos que está íntimamente relacionada a la atención, justamente lo que mencionaba antes. Si uno no le presta atención a lo que está, a lo que quiere aprender, es más difícil que después retenga esa información. ¿Y por qué viene el interés también ligado en esto? Si yo estoy intentando aprenderme cualquier material, pero yo digo, no me interesa, ¿esto cuándo me va a servir? Nunca en la vida me van a preguntar de esto. ¿Qué hace mi cerebro? Está como tomando toda esta información, le está asimilando, está dentro de mi cabeza, le está abstrayendo y al momento en el que compara y ve como dónde la guardo, dice, esto no me sirve de nada. Y probablemente se guarde la mitad de lo que podría guardarse. Entonces el interés es fundamental y la atención también. Ahora, al momento de hablar de la estimulación de la memoria, hay que tener atención con los factores físicos, que también los mencionamos anteriormente, que serían el sueño, la alimentación, la respiración, bueno, todo lo que tiene que ver con mi bienestar físico. También voy a dar como unas cuantas técnicas, consejos que pueden servir para mejorar un poco el aprendizaje como en este ámbito. El primer consejo que se puede dar es la asociación de ideas. Esto quiere decir agarrar el material que tienes que aprender
y dividirlo de una manera en la que tú puedas asociar de mejor manera. Para esto tienes que tú conocer qué funciona mejor para ti. Entonces, hay personas como yo que son muy visuales. Entonces, a esas personas les puede servir trabajar con resaltadores, tener colores diferentes. Yo, por ejemplo, tengo muchos resaltadores, pero cada resaltador tiene un significado. Entonces, yo sé que con naranja son los autores, con azul son las fechas importantes. Y esto es lo que me permite asociar el color a lo que estoy viendo y me va a permitir como retener en mi memoria de una mejor manera. Hay personas que trabajan mejor si se hacen una película sobre lo que están viendo. Entonces es muy diferente decir, sí, cuando alguien come, lo mastica, lo digiere, lo expulsa. O hacerme la historia de, no sé, Pablo estaba comiendo una hamburguesa, tenía que masticarla. Como al hacer una historia también estoy haciendo esta asociación diferente. Entonces ahí es importante que yo sepa y sea consciente de qué es lo que me facilita a mí o ser consciente y poder ver qué es lo que le facilita a esta persona que estoy intentando ayudar. Después, se recomienda también recodificar el material. Esto quiere decir poder ver qué es lo que quiero aprender y trasladarlo a un lenguaje que sea más amigable con la persona a la que le quiero ayudar o conmigo misma. Entonces, si yo sé que soy una persona muy visual, puedo recodificar este material y hacer dibujos. Entonces, de lo que estoy leyendo, puedo hacer un dibujo. Y eso me va a permitir a mí retener mejor en mi memoria. Entonces, ahí viene otra vez la importancia del autoconocimiento, porque yo sé cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Después, se recomienda también hacer la fragmentación. Esto quiere decir dividir en pequeños pedazos lo que se quiere aprender. Es diferente decir, me tengo que aprender este texto de 3 páginas, que decir, a ver, me tengo que aprender esto. Hasta aquí hay una idea, hasta aquí hay otra idea. Entonces yo aprendo esta primera idea, la entiendo y puedo recién pasar a la segunda. Entonces al fragmentar te estás dando una mayor oportunidad de aprender. Y ahí estás haciendo al mismo tiempo la asociación de ideas. Es importante saber que la motivación es sumamente importante. Como dije antes, sin motivación no se puede aprender bien. Y para mantener esta motivación se pueden hacer juegos diferentes para estimular como la memoria. Lo más fácil y lo primero que viene a la mente es el memory. Se puede hacer. Existen estos juegos que no sé cómo serán en todos los países, pero sé que existen en todos los países, que yo lo conozco como el hombre de palo. Que una persona dice, este es el hombre de palo, esta es la casa del hombre de palo, esta es la puerta de la casa del hombre de palo. Y seguir de esa manera. Estás jugando, pero estás estimulando tu memoria increíblemente. Hacer estos pequeños juegos valen la pena y no son aburridos. Y sobre todo es importante y necesario poder cuidar los sentimientos. Ahí viene como tener en cuenta justamente el concepto de neurodiversidad de la que hablábamos. Si mi amigo Pedro puede memorizarse esto en 2 horas y a mí me tarda 3 o 4, no estoy mal. Existe la neurodiversidad. Yo tengo mis dificultades, pero también tengo mis fortalezas. Y Pedro también tendrá sus fortalezas y sus dificultades. Entonces es importante saber eso. Y si eres una persona que está ayudando a alguien que tiene alguna dificultad, es importante cuidar estos sentimientos, validar el esfuerzo que está haciendo la persona. Vuelvo a remitirme a lo que hablamos como el feedback positivo, hacerle saber como que todo esto está siendo validado, que el esfuerzo que está teniendo está siendo validado y es visible y tú puedes ver ese esfuerzo. Entonces eso es importante. Los sentimientos están íntimamente relacionados con el aprendizaje. Si uno no se siente bien al respecto, si uno no se siente bien con su confianza y tiene un techo impuesto sobre él, no va a poder aprender bien. Por último, vamos a hablar un poco de la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento la expliqué anteriormente, pero es la velocidad con la que podemos hacer como este paso de información de un lado al otro. Es importante
como estimularla. No, es importante saber que si tienes dificultades en la velocidad de procesamiento, no eres una persona incapaz. Muchas veces hay niños que se sienten mal porque les dicen que son los incapaces, porque hay que repetirles 3 veces la consigna, pero eso no los incapacita. Otra vez, la neurodiversidad. Todos somos diferentes. Cosas que se pueden hacer para estimular la velocidad de procesamiento, porque todas las funciones ejecutivas pueden ser estimuladas, absolutamente todas. Se pueden buscar, recibir consignas o instrucciones claras, breves. Si yo voy a un colegio, idealmente un colegio, hora de tomar mis pastillas, idealmente un colegio podría ayudarte con eso. Tú le dices como, necesito consignas claras. Y en un mundo ideal, el colegio, la institución te va a ayudar con eso y te va a permitir que se adapte no solo a ti, sino a todo el colegio, porque a nadie le haría mal tener estas consignas claras. Pero no pasa. Lamentablemente es algo que todavía no pasa. Y ahí tú puedes trabajar, tú puedes saber cómo esto es lo que necesito y tener estas herramientas, otra vez estos andamiajes, este martillo, que yo te pongo de ejemplo lo que yo he tenido que aprender a hacer. Yo tengo dislexia entre muchas cosas, me cuesta mucho la comprensión lectora. Entonces, a mí me ponen una consigna de un problema de matemáticas y me dicen, Verónica se fue de vacaciones, ella contaba con $80 de sus ahorros, se cayó por un hueco, tuvo que pagar $20, ¿cuántos dólares le quedan? Yo me perdí, ni siquiera sé de qué estamos hablando, si del hueco, del viaje o de Verónica. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que tengo que aprender yo? A encontrar la claridad, a poder reducir esta consigna y saber qué es lo que me están pidiendo. Entonces, palabras claves. Ok, Verónica, bla, 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 $50, marcado, no sé cuántos dólares. Entonces, yo ya sé los dólares que tenía, que tuvo que pagar, y me preguntan cuántos. Ah, esa es mi consigna. Esto. Palabras clave. Y uno aprende poco a poco, va desarrollando esta capacidad de poder reducirte a ti mismo las consignas. Nuevamente, todo en la vida es un aprendizaje y todo se va desarrollando con la práctica y a medida que pasa el tiempo. Entonces, esto también es algo que se va aprendiendo. Y si tú trabajas con un niño chico, con un niño pequeño que tú ves que está teniendo estas dificultades, desde pequeño lo puedes ayudar a tener este andamiaje, a tener estas herramientas para contar con ellas en el futuro. Se pueden hacer esquemas o rutas de pensamiento que pueden ayudarte un poco más al momento de asimilar la información que llegue. Esto también está íntimamente relacionado con hacer visible lo invisible. Por ejemplo, yo sé que las historias, la mayoría de las historias tienen un personaje principal, tienen un problema, una resolución y una moraleja, digamos. Entonces, lo que yo hago es hacerme una ruta de pensamiento. Hice personaje, trama, problema. Entonces, me dan una historia y yo voy a tener mi ruta y voy a decir, a ver, ¿cuál es el personaje? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es esto? Con eso estoy haciendo visible lo invisible y me está ayudando muchísimo más a poder analizar este texto, esta historia que me están dando. Entonces, esto me va a ayudar. Igual, y ojo, ahí viene otra vez la necesidad de ser flexible. Saber que no todas las historias van a ser así. Yo tengo mi ruta de pensamiento, tengo mi esquema perfecto, pero tengo que ser consciente de que no va a ser así en todos los casos. No todas las historias son así. Después, es importante no autoexigirse, hacer una tarea a la vez, comenzar con eso. Digamos, yo tengo que hacer las tareas de la casa. Entonces estoy aspirando y vienen y me dicen, limpia la ducha, saca la basura. Entonces yo dejé de aspirar por ir a limpiar la ducha, me dijeron que saque la basura y dejé a mitad la aspiradora, la ducha medio lavar y ya ni me acuerdo qué me pidieron que haga con la basura, pero sé que algo con la basura. Entonces eso pasa. Es bueno como poder aquí hacer visible lo invisible. Ok, ¿qué me está pidiendo? Que aspire, que limpie la ducha, que saque la basura. Me hago una lista de las cosas que tengo que hacer y voy una tarea a la vez, uno por uno, sin autoexigirme, sabiendo bien qué es lo que a mí me va a servir.
otra vez hablando del autoconocimiento de la metacognición. Es importante también cuidar los sentimientos. Esto viene junto al marco mental y lo que estuve repitiendo en las anteriores dos funciones cognitivas que estábamos viendo cómo estimularlas. El marco mental es fundamental. Yo no me canso de repetirlo porque si a una persona le pones un techo, no vas a poder estimular mucho más. A una persona hay que enseñarle que no existe un techo, porque no existe un techo y nunca va a existir un techo. También puede trabajar la aceptación de los errores, que esto hace mucho bien en la estimulación de la tolerancia a la frustración, que también es una función necesaria en el aprendizaje. Si uno no aprende a aceptar sus errores, a tener la metacognición y decir, esto hice mal, puedo mejorar, uno no va a ser capaz de decir, esto hice mal, pero lo voy a hacer mejor. Y se queda con esto lo hice mal, y todo lo hago mal y todo está mal y ya no quiero hacer. Eso es tener una baja tolerancia a la frustración. Y eso, como todo, se estimula, se aprende con la práctica. Entonces, hay que trabajar la aceptación de los errores. Nuevamente, hay que partir desde la motivación. Existen juegos que te pueden ayudar en la velocidad de procesamiento. Todas las funciones cognitivas se van a poder estimular a partir de actividades como los juegos. Ejemplo, yo conozco un juego súper típico de las cartas que se llama Nerviosito, que uno agarra y dice, haz 2, 3, 4, 6, y cuando se repite el número que dice, si la carta todos ponen su mano. Velocidad de procesamiento, porque el último que pone pierde. Ok. También ahí viene tolerancia a la frustración. Yo pierdo siempre en todos esos juegos. Siempre pierdo. A veces no, pero igual quiero seguir jugando porque es divertido. Entonces es cuestión de la mirada, el enfoque con el que ves todo lo que te está pasando. Si tú tienes un marco mental rígido, probablemente no quieras seguir jugando. Entonces es importante, no solamente tú como persona que tienes epilepsia, dislexia, alguna dificultad de aprendizaje, tener un marco mental como flexible. O sea, no hay que nunca limitarse. Si bien nos enseñan eso el momento en el que nos hablan de la epilepsia, siempre lo repetimos, epilepsia y juventud, epilepsy you're not alone, donde sea que hables de la epilepsia te van a decir, no te limites, no dejes que esto te limite. Exactamente ese es como la idea de no tener un marco mental rígido, tener un marco mental flexible, porque nada te limita. Entonces, bueno, esas son las 3 maneras breves que podía darles para estimular estas 3 funciones cognitivas, que son las que mayormente se ven afectadas. Antes de cerrar, bueno, primero que nada, les quiero agradecer por el tiempo, por darse su viernes en la noche para estar escuchando. Espero que hayan podido aprender algo, que puedan adquirir algo, asimilar algo, abstraer y guardar algo. Antes de despedirme, y a modo de cierre, les voy a decir, me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como Epilepsy You're Not Alone en Instagram y en Facebook.